Buenas tardes, buenas noches. Ahora váyanse por vendas, váyanse por las rosetas de maíz, váyanse por las aspirinas, por unas chamarras, pónganse unas tres para si se caen de la silla, no saben a descalabrar. Váyanse algo para la diarrea. Fíjense que yo soy el mismo el que habla con el Señor. Yo soy el que habla con el Señor. Perfecto. Ahora fíjense el detalle que hay. Si un hombre Si un hombre, fíjense bien, porque este tema va a estar calientito allá. Si un hombre tiene un billete en la mano, un billete de 500 pesos, un billete mexicano, vaya, un billete y lo tiene pero perfectamente bien identificado ese billete, un billete grandote, esos de a 500, y este hombre ya lo checó perfectamente bien. Está el número, como que brilla el número, como que le brilla el ojito al número, al muñeco que tiene en la esquina. Ahora, eh, ahora fíjense el detalle que hay. Este billete ya lo checó este varón, este hombre, con cloro, que acá acá donde estoy, le ponen unas gotitas de cloro, de cloralex, ¿ves? Y le echan al billete, y el billete, si es verdadero, no le pasa nada, pero si es falso, se le hacen unas peladotas al billete. Entonces, fíjense el detalle. ¿Qué más le checa a aquel hombre? Le checa que, que tenga esa cinta que cambia de colores. Ah, mira, el billete cambia de colores. Bueno, tienen unas rayas así como de colores que las tienen atravesaditas y le tallas el dedo y te raspan esas rayas. Son rasposas, como que están gruesas. La tinta que le pusieron ahí es una tinta gruesa, de tal modo que lo tocas y raspan. Perfecto. El número. El número lo agarras y lo sientes porque está como rasposo el número. ¿Qué más? Lo pones a trasluz y el billete se mira un muñeco que tiene transparente en medio. Perfecto. Ya lo checaste con una lámpara de esas de luz negra que tú alumbras el billete y te aparecen otros números ahí que no se pueden ver a simple vista. Perfecto. ¿Qué más? Ya le doblaste donde quieras, vaya, le doblas y le empiezas a tallar el filito doblado, se lo empiezas a tallar unas dos, tres veces y te vas a dar cuenta que si suelta alguna especie de pelusa. Si suelta pelusa, quiere decir que ese billete es un simple papel de periódico o de cualquier papel corriente, que es falso. Bueno, ya le checaste todo y te das cuenta que ese billete que lo tienes en la mano derecha es verdadero. Ese es el símbolo de la verdad. ¿Por qué es el símbolo de la verdad? Porque no puede haber falsos. Cuando tú tienes ese billete en la mano, no puede haber falsos. ¿Por qué? Pues porque tú ya los identificas desde que tú ya tardaste mucho tiempo, te especializaste en identificar ese billete y ese billete es el que te identifica como verdadero. Ahora, ¿a qué voy? Eh, Existen una gran cantidad de billetes falsos. Los billetes de 500 están saliendo falsos. Entonces, por eso tú te pusiste bien trucha, porque ya te metieron dos, tres ahí en el negocio y vas a la quiebra, porque esos billetes, en cuanto tú los quieras llevar al banco o algo, te los van a rebotar y hasta te van a venir metiendo al bote por llevar billetes falsos a un banco. Perfecto. Ahora, ¿a qué voy con eso? Tú dices, ¿y qué cosa es eso, José? ¿Qué quieres decir con eso? Pues que este es un sistema para identificar los verdaderos de los falsos. Había un hombre llamado Yeshua o Josué y él te mostró una parábola del trigo y la cizaña. El trigo es el billete verdadero y la cizaña es el billete falso. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Fíjense, fíjense, vamos a
ponernos bien listos. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que estemos todo el tiempo creyendo, encontrar, buscando la verdad y todo el mundo tiene la verdad? ¿Qué pasa cuando tú toda la vida has tenido un billete falso en la mano y dices yo tengo aquí la verdad, yo la tengo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un pastor evangélico, un pastor de cualquier religión evangélica, y te dice, yo tengo la verdad, hermano, yo soy aquí, esta es la verdad. ¿Por qué no puede él identificar la verdad? Si la verdad se le presenta, él no la puede identificar. ¿Por qué? Pues porque la verdad para él es falsa. Si aparece la verdad en frente de un pastor que toda su vida ha tenido la mentira ya la identificó como verdad. Pero si se le presenta la verdad, ¿qué cosa hace el pastor? La rechaza. ¿Por qué? Porque él ya está totalmente impregnado de esa creencia de que él tiene la verdad y al tener él ese, esa, ese billete falso toda su vida, él no puede identificar al verdadero. Él no lo puede identificar. Eso pasó con los judíos cuando este hombre llamado Yeshua, Mashiach, les empezaba a tratar de hacer entender de que ellos tenían el billete falso y que él les mostraba el verdadero. Pero eh, vamos a terminar con esta explicación. Cuando termine les voy a explicar qué es lo que vamos a resolver con respecto a este personaje llamado Josué o Yeshua. ¿Por qué? Porque este hombre les hacía ver en su cara todos los errores que ellos cometían y él les decía, yo soy el que traigo la verdad. Y Pilato le dijo, ¿qué cosa es la verdad? ¿Por qué? Porque él dijo, yo para esto he venido, para, para dar testimonio de la verdad. Para esto he venido yo, para dar testimonio de la verdad. Ahora, ¿lo dijo él o se lo atribuyeron? ¿O ya estaba circulando ese mensaje en algunas otras doctrinas, en algunos otros lugares? ¿Cómo lo podemos saber nosotros? ¿En realidad él lo dijo o se lo metieron ahí para que él dijeran es que él lo dijo? Fíjense que ciertas cosas las tenemos que resolver por nuestra propia capacidad intelectual, por nuestra propia conciencia, nuestra propia capacidad cerebral, vaya. ¿Por qué? Fíjense, toda la vida nosotros hemos seguido a una creencia y esta creencia está metida en todas las religiones, la creencia de que existe un Dios único y todavía la Biblia dice para que la gente sepa que tu cuyo nombre es Jehová, tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Ahora, todos, muchos y una gran cantidad dicen es que Jesús, Yeshua, venía a predicarles a un Dios distinto. Dijeron todos, él les vino a predicar a un Dios distinto que por eso él se enfrentaba a los fariseos y les decía, ustedes no conocen a mi Padre, porque si lo conocieran, a mí me conocerían, porque yo de él he venido. ¿Por qué? Porque yo he sido eh, el, el que doy testimonio de la verdad. Y todos decían, ¿cómo puede estar mayor que... ¿Cómo puedes ser tú mayor que Abraham? Porque Abraham dice, todavía no tiene 50 años y ya dices que conoces a Abraham. Fíjense, aquí tenemos que resolver todo esto. ¿Por qué? Toda la vida hemos estado creyendo que el Dios del que estaba hablando Jesús era de Jehová y todos los judíos adoraban a Jehová y todos adoraban a este Yahvé o Jehová, viene siendo lo mismo. Ahora, eh, toda la vida en la Biblia, en lo que es la versión 60, la Biblia católica, la Biblia,
lo que es la Biblia de los judíos, la Biblia hebrea, la Biblia del oso, todas las Biblias antiguas, la Septuaginta, todas dicen que el Dios que está es Yahvé. ¿Por qué? Porque le quitaron, borraron, lo borraron, vaya, el nombre del Elión. En el principio no se llamaba Yahvé, se llamaba Elión. Y Elión no es un nombre, es un, es un cargo, es un puesto, un atributo. Igual es como el yo soy, es un atributo, es un cargo. Igual los todos los que como Satán es un atributo, es un cargo nada más. Igual todos esos nombres no pertenecen a una persona, sino que es un nombramiento que, como por ejemplo, general. El León es un general. Todos dicen, no, es que es Zeus, Zeus es el León. No, el León es un puesto. En en la búsqueda de la verdad, de buscar, de sacar el verdadero significado, nos vamos a buscar en toda la Biblia, en todo, en el Antiguo Testamento, donde está la Tanaj, y nos encontramos con que en toda la Biblia menciona a este Dios Yahvé. Pero no cuadra, vaya, no encaja porque en ciertas Biblias más antiguas, como la Biblia del Oso, las Biblias estas de la Biblia de América, una Biblia que hay muchas Biblias que mencionan el león. El león aparece en muchas Biblias y cuando va a hablar de Yahvé, pronuncia el león. Y entonces, al decir el león, le, le está quitando el nombre, porque hay Biblias que provienen de otra parte. No todas las Biblias provienen de ahí, de la Septuaginta. Hay unas Biblias que provienen de otras ciudades. Por ejemplo, en la Biblia donde estaba el etíope, en Etiopía, allá está otra Biblia, y en cada lugar hicieron Biblias diferentes. Entonces cambia la versión, cada Biblia se fue haciendo por diferentes grupos. Entonces nosotros nos enfocamos a la Septuaginta porque es la Biblia que llegó aquí a México. Entonces es la que nos interesa saber por qué razón habla de que Yahvé es el Dios único y todopoderoso. Ahora aquí va lo bueno, porque nosotros decimos, bueno, es que si Él era el Dios todopoderoso, entonces Yeshua es el por parte de Yahvé, y Yahvé es Jehová, porque Jehová está en toda la Biblia. Perfecto. Ahora fíjense de dónde viene lo bueno, lo grande, lo más importante. Había unos, habían unos chamacos ahí traviesos que andaban pastoreando ahí en la orilla del Mar Muerto. El Mar Muerto está como a unos 40 kilómetros de Jerusalén, está separadillo el Mar Muerto. Entonces ahí, en esa orilla, en esas laderas así, ahí había una comunidad que se llamaba Qumran. Qumran era un lugar que había sido habitado por por los esenios y por los hijos del sol, ciertas comunidades cristianas o, o judíos, vaya, que se apartaron de Jerusalén y hicieron un pequeño pueblito ahí. ¿Por qué? Pues porque Jerusalén estaba hasta la rechingada de griegos. Y los griegos adoraban a dioses griegos como a Zeus y la diosa Afrodita y todos esos dioses los metieron al templo y ahí estaba. eh, entonces, ese detalle hizo que todos los poquitos judíos que se fueron de ahí, se fueron para ese pueblito llamado Qumran, hicieron una comunidad allá. Y el detalle que hay es que ellos, cuando empezó a haber persecución de, de los judíos, ellos empezaron a juntar todos sus pergaminos,
los juntaron en unos jarrones y los metieron en una cueva, de tal modo que esa cueva no tenía acceso. Era una cueva que estaba arriba de una ladera, allá como a 50 metros en una falda de un cerro, de una ladera de ahí, y allí hicieron una cueva y ahí metieron un montón de jarrones, esos grandotes, y los taparon y ahí metieron todos los pergaminos. Entonces resulta que cuando estos chamacos aventaron piedras para allá arriba, sonó el jarro, allá donde se rompió un jarro, quebraron un jarro de esos. Y entonces sacaron toda la cantidad de pergaminos y en los pergaminos no aparece Yahvé. En los pergaminos de esa época no aparece Yahvé, no aparece Jehová, no aparece este Dios judío, no está. En ningún pergamino aparece Jehová. Entonces aquí tenemos un pequeño detalle. Los señores yavistas eh, metieron a Yahvé en una Biblia tardía. No existía antes cuando existían eh, los primeros reyes de Jerusalén, no existía Yahvé. Al que adoraban era al dios Baal y a la diosa Aserá. Acera, y eran los dioses principales de ahí del territorio. Este se adjudicaban el nombre del Elyon, porque el Elyon era una autoridad máxima que se conoce como el Altísimo. El Elyon es el que se conoce como el Altísimo. Ahora aquí les va lo bueno para que todos entiendan. Altísimo es un Dios que está sobre el espacio exterior, no está en la tierra. Es un Dios que está por encima de todos los demás dioses. Y, y él asiste a hacer reuniones. En uno de los evangelios apócrifos se cuenta que los que estuvieron aquí gobernando, reinando, eran 600 dioses. Todavía los ángeles todavía no existían, porque los ángeles vino de Persia, de por allá, de otra religión. Los ángeles existían, pero en otra religión. Metieron a los ángeles cuando llegaron los exiliados de Babilonia. Ellos se trajeron esas creencias y las metieron en la Biblia. Ellos fueron los que hicieron la Biblia. Por eso ellos le metieron todas sus creencias a la Biblia y le metieron el nombre de Yahvé y le quitaron el nombre del Elyon y le quitaron todo lo que refiere al Dios Altísimo y luego le pusieron que Jehová era el Elyon. Para acabarla de fregar, le pusieron que Jehová o que viene siendo Yahvé, le pusieron que ese era el Elyon. Totalmente herejes. Es una herejía haberle cambiado el nombre al Elyon. ¿Por qué? Porque el Elyon es una autoridad máxima. Si ustedes se ponen a pensar, eh, ¿por qué aparece la palabra león? ¿Por qué? Porque el león es un grado, un nivel, un puesto político de un alto nivel. Eh, en la jerarquía diocesal existe un sistema. Ese sistema que existe en, el, en la jerarquía, digamos que es un ejército celestial, ejército de dioses, pero militares, eran militares. Entonces existe el general, existe el capitán, existe el cabo, el sargento, el teniente, existe en la jerarquía. Por eso el que dice yo soy el que soy, venía siendo como un sargento, como un capitán, por decir así. Entonces, el que decía yo soy el león, venía siendo como un general. Pero aquí les va lo bueno. En esta jerarquía que existe de de todos los dioses que existieron en aquel tiempo, ellos estaban sujetos a otro. Todo el nivel de jerárquico que existió de los Elohines, no eran ellos los únicos. En el espacio exterior se mueven entidades demasiadamente poderosos. Por eso los que están aquí no se pueden salir de aquí.
No se pueden ir. Los que están aquí en la tierra están prisioneros, están presos y no se pueden ir. Ellos son Yahvé y todos sus seguidores, sus achichincles. Están prisioneros en este planeta, no pueden salir. ¿Por qué les digo eso? Porque hubo de 600 dioses que llegaron a este sistema solar, aquí llegaron y se estacionaron allá arriba, allá por la altura de la luna. Allá andaba una nave gigantesca, era del tamaño de la luna, yo la vi. A mí no me lo van a creer, pero yo la miré con estos ojazos tapatíos, yo la vi. Yo tenía como 25 años y entonces estaba la luna clarita, era una luna llena y entonces yo estaba en una hamaca todo ahí con una agüita fresca y entonces la luna me quedaba mero ahí donde estaba yo, en mi tejabán, y la luna estaba ahí, pero había dos lunas. Eran dos lunas y aparte estaba Venus. Aparte Venus es una estrellita chiquita que siempre está atrás de la luna. Bueno, había dos lunas y aparte estaba Venus. Y, y yo la quedaba mirando, pero yo estoy seguro que este artefacto que estaba grandísimo, el tamaño de la luna, me tenían controlado del cerebro. ¿Por qué? Pues porque cualquiera en sus cinco cabales se hubiera percatado inmediatamente que había dos lunas. Entonces yo no reaccioné nunca. ¿Saben cuándo reaccioné? Cuando el aparato se empezó a ir. Como que me desconectaron, yo creo, del control mental que me tenían y ya iban allá y empecé a gritar, ¡ay, vengan, vengan! Salió en toda mi familia y ellos también la miraron. Era una aparato grandísima del tamaño de la luna y estuvo estacionada como unas 2 horas, mero frentito donde estaba yo. Ahora fíjense el detalle que hay. Enoch describe este aparato, dice que es como la luna y que es aún más brillante que la luna y que él pudo entrar al aparato. Él entró y él, que ahí traen un jardín del Edén ahí en ese aparato y que él miraba todo, andaba un Elohim con él y le mostró el jardín y anduvo ahí y miraba un arbitrio y que él, él calculó que era del tamaño de la luna. Este aparato es al que se le llama el cielo. Ese aparato es una nave nodriza, es gigantesca y se acerca y de repente viene y no soy el único que la ha visto, la han visto muchos. Pero, ¿qué voy con esto? Que allá arriba existe un sistema jerárquico. ¿Qué voy? Que allá arriba, en ese aparato había 600 dioses. Es lo que equivale a una legión a una legión, vaya. Una legión es una legión, un número romano que equivale a 600 soldados. Bueno, entonces es una legión y había 600 ángeles. Y su misión era venir a, a supervisarnos a los habitantes de aquí, hace muchos años. Aún no existía la raza humana. De esto les estoy hablando de hace unos 450.000 años atrás, cuando llegaron ellos y cuando la raza humana ya comenzó a evolucionar, a hacerse más, eh, que ellos empezaron a fabricar todo tipo de frutas. Todas las frutas que había eran frutas silvestres, no había frutas como las que hay ahorita, no había. Ellos las empezaron a modificar genéticamente. Hay lo que se conoce como Edén, es un laboratorio y, y hay como unos 3 o 4 laboratorios distribuidos en todo el planeta. No, no nada más era el Edén de ahí, de Babilonia, no había más. Pero ¿a qué voy con esto? Fíjense lo que estoy diciendo, porque modificaron todas las frutas, la papa, los plátanos, los platanitos que se daban antes eran cimarrones, eran del monte, y ellos los hicieron
para que se dieran. Entonces, también ellos fueron los que modificaron a los primeros a los seres humanos que existieron antes. Eran muy similares a un chango. No podían, no razonaban, ellos eran como un mono. Pero ellos los hicieron que se desarrollaran. La arqueología está diciendo que el ser humano tiene un eslabón perdido, que no lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque no existe el eslabón. El ser humano fue modificado. Por eso no existe el eslabón. El eslabón es una mentira. Nada más te dicen porque quieren saber cómo evolucionó el hombre hasta el nivel que tiene. ¿Por qué? Pues porque agarraron uno de estos, un hombre llamado Neandertal, el Neandertal, lo agarraron y lo cruzaron con su raza de ellos. Y entonces apareció el primer hombre. Entonces estos seres, a esta especie la llamaron los Adanes. Los Adanes los pusieron ahí, los traían para checarlos, porque crearon muchas razas, no nada más una. Entonces, no vine a hablar de eso, lo que vine a hablar es de que nosotros tenemos una jerarquía y que nosotros pertenecemos a esta jerarquía. ¿A qué voy? Que si nosotros decimos, bueno, entonces Dios existe, porque si existe otro más arriba del león, claro que existe. Ellos llegaron de una parte del espacio y uno de estos llegó como representante de los demás, es el que dirige. Cuando, cuando el tercio caído, que son 200 ángeles que se casaron con las mujeres de la tierra, fueron rechazados por el resto. Los otros eran 400 que quedaron firmes y dijeron, no, pero los 200 que fueron aventados aquí a la tierra y dijeron, hombre, mira, ya viste esa vieja, hombre, mira, guacha, hombre, está pero especial, ¿qué te parece si nos agarramos una cada quien? Entonces cuando ellos cometieron porque estaba prohibido, ellos conocían que estaba prohibido que ellos tuvieran interacción con la raza humana, ellos no podían interactuar. ¿Eso cuándo sucedió? Cuando ya el hombre ya estaba en desarrollo, ya estaba desarrollándose. Ellos fueron lanzados para venir a vigilar al hombre a ver cómo iba. Pero se fueron a meter a un lugar donde las mujeres se bañaban y allí no se andaban bañando con bikini. No, ahí se bañaban sin nada. Y y María, mira, y acá. Y, y estos elogines estaban mirando. Me imagino que tenían alguna especie de camuflaje y estaban por ahí escondidos y no los miraban, pero ellos sí miraban a las viejas que andaban ahí chapoteando ahí en una laguna, encueradas, no traían nada. Entonces, eran 200. Y entonces dijeron, ¿qué te parece? Vamos a agarrar una acá. Dijeron, no, dice, no, nos va a ir mal, ya saben qué es lo que nos va a pasar. Entonces aquí en la frontera, aquí en este lugar donde yo vivo, se le conoce como muleta. Entonces dijeron ellos, pues cada quien agarre su muleta, ¿qué tiene? Vamos a agarrar una cada quien y yo me hago responsable y yo agarro mi muleta. ¿Cómo que agarras tu muleta? Sí, vamos a... Y todos juramentaron, hicieron un juramento. Estos elogines caídos, los que se rebelaron, hicieron un juramento y dijeron, vamos a jurar. Nosotros vamos a hacer un juramento donde nosotros nos hacemos responsables de nuestros actos y agarramos nuestra muleta. Perfecto. Así fue como aparecieron los ángeles caídos. Empezaron a tener hijos, empezaron a agarrar mujeres, uno que otro agarró un homosexual de por ahí. Ahí no dice si agarraron puras mujeres, nomás dice que vieron las mujeres bonitas, pero entre ellos también les gustaban los hombres. Así que alguno agarró un homosexual ahí también. Ahora fíjense el detalle que hay.
Este problema sucedió porque, porque no se apegaron, no se apegaron a las órdenes que traían. Existe un nivel jerárquico más allá arriba. Cuando este, eh, el sistema, el sistema verdadero, le vamos a poner así, el sistema verdadero, hizo todo, estos vigilantes caídos se trataron de hacer todo en contra, trataban de echar a perder todo lo de la obra de los otros que estaban allá arriba, porque ellos venían y construían y hicieron al hombre, hicieron todo esto, pero ¿quiénes lo hacían? Los otros, los que no fueron caídos. Ellos fueron los que hicieron. Y entonces aquí tenemos un pequeño detalle. Quiere decir que existe un sistema que está por encima de los demás. ¿Por qué? Porque la palabra Elión se llama el Altísimo. Elión significa el Altísimo y ese Altísimo es el que está por encima de todos. Y aún así, aún con todo esto, este Elión vino a repartir eh, ciertos territorios. Cuando ya el mundo creció y entonces el Elión hizo una junta. Y luego este Elión hacía juntas, hacía reuniones, hacía... En el libro de Job, capítulo 1 y versículo 6, dice, vinieron los hijos de Dios antes del Elión, vinieron ante el Elión. Y entre ellos llegó Satanás. Fíjense que la palabra Satán es una misión, es un trabajo, es un empleo. Es alguien que está comisionado en un empleo. ¿Qué cosa quiere decir? Que todo lo que nosotros conocemos es obra de ellos y que aquí hay un representante que está de arriba y viene y hace reuniones. En Salmos 82 dice que cuando él ministra, el Elión ministra en la asamblea de los dioses, cuando se habla de el Elión, en su Biblia no aparece, sino que en la Biblia aparece Jehová o Yahvé. Cuando Yahvé ministra la asamblea de los dioses y en medio de los dioses juzga, dice en Salmo 82. Ahí, en Salmo 82, 1, Salmo 82, 2. Ahí está. Ahora fíjense el detalle. En Deuteronomio 32, 8. Deuteronomio 32, 8 dice, cuando el Elión hizo repartición de las naciones, él repartió las naciones entre todos los Elohines. Entre ellos estaba este Dios llamado Yahvé o llamado Jehová. A él le repartieron el territorio de Jacob. Esta familia de Jacob, su descendencia de Jacob, fue la que le tocó a Yahvé. Ahora, ¿quién es el que repartió? No era Yahvé, no, porque Yahvé era el que agarró la descendencia. ¿Cómo va a ser que Yahvé hizo la repartición y Yahvé era Jehová y él agarró la descendencia de Jacob? Pues no es lógico, claro que no. ¿Por qué? Porque la palabra la cambiaron. ¿Quiénes la cambiaron? Hay unos personajes que vinieron de Babilonia llamados los exiliados. Estos exiliados llegaron de Babilonia después de estar exiliados allá por muchos años. Cuando regresaron, ellos vinieron y hicieron todo lo que es la historia bíblica, todo la hicieron ellos. Y entonces ellos escribieron toda esta historia, que es una historia fantástica, que posiblemente puede ser que sea cierto, como puede ser que no. ¿Por qué? Porque es una historia que
que está acoplada para que se acoplara nada más a un pueblo. Ellos fueron los que crearon eh, ellos fueron los que crearon, eh, fíjense cómo está el detalle. Eh, lo que se conoce como un Dios único, llamado Yahvé, fue producto de ellos. Ellos fueron los que crearon un solo Dios y, y quitaron a los demás, quitaron a todos los dioses que había en ese lugar. Ahí estaba lleno de dioses. En ese lugar estaban como 50 dioses, yo creo, de todo tipo, vaya. Era el dios Baal, era la diosa Aserá, era un dios llamado Yahvé, que ese Yahvé tiene muchas ramas. Yahvé Jireh, Yahvé Yaldabao, Yahvé, muchos nombres tiene Yahvé. Y ese Yahvé era uno de los que adoraban ahí en Canaán. Nada más que cuando los exiliados llegaron, agarraron a este Dios para ellos, lo agarraron al Dios de los edomitas. En el pueblo de Edom adoraban a Yahvé. Metieron todas las historias de todos los pueblos que había ahí y las agarraron, se las hicieron, se las adjudicaron, como la historia de Job. La historia de Job era de los edomitas, era de la tribu de los edomitas. Job era un ciudadano de Edom. Este Moisés era un ciudadano de Madián, de los madianitas. Estaba también Melquisedec, y Melquisedec era un ciudadano de Salem. Hay quienes dicen que Salem es mismo Jerusalén, pero no casca, no cuadra. ¿Por qué? Porque Jerusalén está como 50 kilómetros de Sodoma y Gomorra. Y cuando Abraham se encontró a Melquisedec en el camino, ahí subiendo, ahí por donde estaba Sodoma, fue allá por Sodoma, está como a 50 kilómetros de Jerusalén. Así que no cuadra. Pero están queriendo acoplarlo, que no, que es Jerusalén, no es Jerusalén. Salem es otra cosa. Ahora fíjense el detalle. Si nosotros queremos saber exactamente quién es el Dios del que hablaba Yeshua, vamos a suponer que Yeshua él tenía este conocimiento. Él sabía, porque era uno de los rabinos de ahí, de los estudiantes. Él era reconocido como maestro. ¿Por qué era reconocido? Porque los judíos le decían maestro. Maestro le decían. Te trajimos a esta mujer que estaba en adulterio, la sorprendimos en adulterio, maestro. ¿Qué hacemos con ella? La ley nos dice que hay que apedrearla. Entonces, Jesús, dicen, es que Jesús la liberó, dicen. Es que Jesús la soltó, la dejó ir. Todos dicen los hermanos. Pero si ustedes vienen a ver, Jesús vino a cumplir la ley. ¿Qué sucede cuando Jesús deja ir a esa mujer? ¿Qué pasa, vaya, si Jesús la deja ir? Si se la están trayendo porque esa mujer eh, fue hallada en adulterio, era una mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Qué pasa si él la deja ir, vaya, la suelta, le dice vete? ¿Qué pasa? Él no estuviera cumpliendo la ley. Él no estaría cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque la ley era eh, que la persona debe de morir. Ah, pero ya le acomodaron ahí que él les dijo, el que esté libre de pecado, que suelte la primera pedrada. Y entonces, el detalle que hay es que esta historia no es real. No es real. Todas estas historias son cuentos que trajeron de Babilonia. Los, los, los metieron, si ustedes se ponen a pensar, todo ese lugar de Jerusalén estaba lleno de personas que hablaban griego. Todos los exiliados
se nacieron allá en Babilonia. Cuando este pueblo fue exiliado de Jerusalén, ellos duraron allá, los que salieron de aquí, de Jerusalén para allá, murieron allá. Esos se murieron de viejitos allá, porque ya iban grandes. Ya el que iba de 30 años, pues allá se murió. Los que regresaron de allá para acá ya eran personas que ya habían nacido allá, y allá se hablaba el griego. Así que ellos, cuando llegaron, venían hablando griego. Por eso todo lo que escribieron, lo escribieron en griego. La Septuaginta, todas las historias venían de allá. La historia de Moisés, la historia de, de este dios, eh, el dios babilónico, todos los dioses, todas las historias de Lilith. ¿Quién iba a pensar que allá en Babilonia existe una leyenda muy parecida a la leyenda de la Llorona? Dice que aparece una mujer que se llama Lili, Lilitec, Lilitec. Es un espíritu que se le aparece a todo el mundo. Y es muy parecido al espíritu de la Llorona que aparece acá en México. Entonces, esa Lilitec era eh, muy famosa ahí, vaya. Todo el mundo le tenía miedo porque se le aparecía a los que trabajaban y los seducía. Es de una diosa sensual, vaya, era como Afrodita, así. Entonces, esa Lili, Lilitec es la que pusieron en la Biblia, esa es la Lili de la Biblia. Es un espíritu chocarrero de allá. Pero cuando bajaron acá, ya la pusieron ahí en Génesis, que Adán tuvo la primera mujer, que se llamaba Lilith, y que era la madre de los demonios, de todos los monstruos. Allá en Babilonia sí era un espíritu que se dice que era madre de todos los demonios, pero allá es una leyenda babilónica. Pero no tenía nada que venir a hacer a Jerusalén. Ellos se la trajeron en sus pergaminos. Ahora, fíjense el detalle, a lo que te truje. Cuando nosotros hablamos de que si existe un Dios que está por encima, que es más elevado que el león, estamos nosotros entendidos que estos dioses llegaron de otra parte, que no aparecieron aquí, no, vinieron, y que ellos vinieron comisionados aquí. Ahora, ellos siempre hablan del Altísimo, el Elión, y si encontramos ciertos personajes, inclusive Abraham, inclusive Melquisedec, inclusive Yeshua, eran de este Dios ellos. ¿Qué cosa hay? Un Dios que está por encima de. El Elión es que está por encima de, que es un general que es el que liderea a todos, es el que manda. ¿Y por qué lo obedecían? Porque él se puso, no, lo obedecían porque él tenía peso, él tenía un puesto por encima de los demás, y forzosamente si le obedecían era porque él había sido puesto como general de otra parte, vaya, hay un poder más arriba que no está aquí, sino que está en otra parte. Ese fue el que los envió aquí a 600 Elohines, vinieron a la tierra. 400 estaban en los cielos, 400 permanecieron en los cielos y 200 fueron expulsados de ese grupo y se quedaron aquí en la tierra. Estos 200 se dice que son los que reinan en la tierra, los 200 que fueron expulsados de allá. Pero estos son mortales, no es que ya vinieron y están viviendo eternamente, no, muchos ya han muerto. ¿Por qué? Porque esos señores, conocidos como los dioses, se distribuyeron por todo el mundo y muchos
adquirieron, se representaron por diferentes nombres. Hay muchísimas edificaciones, construcciones que, que están eh, dando pruebas de la existencia de que fueron liderados por muchos dioses. El asunto es que existe una entidad más elevada que está fuera de este mundo. Es el que se conoce como el Altísimo. Y el Altísimo del que habla la Biblia es un atributo. Y luego tenemos a el yo soy, es otro atributo. Tenemos a Satán, y Satán es otro atributo, es un poder, vaya, un poder, un puesto de que vino a ejercer este Satán. Ahora, aquí no estamos incluyendo a los caídos. Digamos que los caídos no los estamos incluyendo. ¿Por qué? Porque existe aquí un pequeño detalle. Dice la Biblia, cuando el león hizo heredar a las naciones y distribuyó entre todos sus hijos, las naciones las repartió, a Yahvé le tocó la heredad de Jacob. Ahora fíjense el detalle que hay. Esto es un pensamiento tardío, porque no existe la palabra Yahvé en la Biblia. No existe. Esa palabra fue inventada. ¿Por qué? Porque son 4 letras y no tienen pronunciación. No se puede pronunciar. Así que cuando se pronuncia la palabra eh, de este de este Dios, de Hashem, es una palabra impronunciable, no se puede pronunciar, así que no prácticamente Yahvé no existe, ni Yahvé ni Jehová. Son palabras tardías, inventadas, vaya, nada más. Y vamos a sacar lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? Que existe alguien superior, pero la pregunta es que si Yeshua pertenecía a este grupo. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que Yeshua venía hablando acerca de acuerdo al orden de Melquisedec, que él provenía por Melquisedec, y Melquisedec provenía de la línea del Altísimo, y el Altísimo es el que es otro, que no es el Dios de Israel, sino que es otro Dios. Ahora, tenemos un pequeño detalle. ¿Cómo es que Yeshua pertenece a otra línea, pero termina predicándole a los judíos? Porque él no predicaba en otra parte, él no le predicó a los gentiles, no, él no le predicó a los griegos, él no le predicó a nadie. Esa idea de que fue Pablo a Etiopía con Bernabé y allá los llamaron cristianos, eso es una idea, vaya, puesta, un párrafo metido ahí en la Biblia. No pudo ser. ¿Por qué? Si yo soy el presidente de la República, yo soy eh, el que fue, el que recibió ahí la protesta en José Domínguez como presidente de la República. ¿Protestas? Sí, protesto. Y yo recibí la protesta. Pero, pero por ahí nos faltó el curioso que empezó a decir que no es José el presidente, que el presidente es Pancho. Entonces, fíjense bien lo que les estoy diciendo, el presidente de la República es Pancho. Pero toda la gente se dio cuenta que no, que el presidente es José, que José fue el que está como presidente en la República. Pero hay un grupo que anda diciendo, anda regando, anda distribuyendo la noticia de que el presidente es Pancho. ¿Qué sucedió en Jerusalén? El que estaba como dirigente, como líder, era Herodes. En ese tiempo, cuando cuando andaban predicando los apóstoles, el que reinaba ahí era Herodes, era el rey Herodes. Y
estaba este gobernador, eh, el Pilato, Tiberio Pilato, Flavio Pilato, como se llamaba. Este Pilato era emperador o gobernador de ahí. Y luego el rey era Herodes. Y toda la gente lo sabía. Para que hubiera habido, ¿qué era lo que tenían que predicar los discípulos? Los que predicaban, que se iban predicando. ¿Qué era lo que tenían que predicar? Que Herodes era el rey de Jerusalén. Ese era su mensaje. El que está reinando en Jerusalén es el rey Herodes y su gobernador por parte de Roma es Pilato. Eso es lo que tenían que decir. ¿Por qué? Porque esa nación era pequeña, no era un pueblo gigantesco, ¿no? Todos estaban enterados de que el que estaba sentado en la silla, de que el que estaba reinando era Pilato y era eh, Herodes, era por parte de también romano, estaba también reinando para Roma. Ahora fíjense el detalle que hay. Se aparece un grupo pequeñísimo y empieza a decirle a toda la gente ahí que el nuevo rey, el nuevo gobernante, era Yeshua. Entonces aquí tenemos un pequeño detalle que no encaja. ¿Por qué? Pues porque si a mí me vienen a decir aquí, yo conozco a mi presidente de la República y me dicen, aquí hubo una disputa hace muchos años de un tal que fue presidente que se llamó Calderón y luego el que está ahorita es un viejito. Que, entonces, si a mí me dicen, es que el presidente es Calderón, ¿cómo va a ser, hombre? Pues si yo conozco al presidente, como ahorita el presidente de Estados Unidos eh, es este presidente que ganó las elecciones. Y entonces a mí me dicen, oye, que, que un tal José Domínguez es el presidente de Estados Unidos. Ay, no, pues si no es, que no es eh, Donald Trump, que no es Donald Trump el que ganó. Y viene uno a predicarme ahí a la puerta y me dice, oye, es que el que está, y venimos a darle la gloria a José Domínguez porque él ganó la presidencia de Estados Unidos. Oye, pues si tú crees que yo no me sé la historia, el que ganó fue Donald Trump. Es el que está ahorita para presidente, ahorita en enero. Entonces sabes que José Domínguez no es. Pues claro que sé que no soy tonto. ¿Cómo vas a decirme que el que está de presidente es otro si el que ganó fue Donald Trump? Bueno, pues igual pasó en aquellos días. Toda esa zona de Jerusalén, nadie podía decir, oye, es que el presidente de Jerusalén es Yeshua. No, no podían. Dice alguien, oye, el presidente se fueron hasta Etiopía, pero Etiopía tuvo que haber sabido que no era cierto. ¿Cómo van a decir que el nuevo rey era Yeshua si sabían claramente que el rey de Jerusalén era el rey Herodes? ¿En qué cabeza cabe que la gente creyera que había un cambio de rey, vaya, que el rey de Jerusalén es Yeshua, cuando sabemos claramente que el rey era Herodes? Y no cambió, el Herodes Antipas no cambió no fue quitado de rey de su gobierno. ¿Y qué tiene que ver con Yeshua, dices tú? Pues porque Yeshua tuvo que haber sido rey para que fuera predicado como rey. ¿Cómo va a haber un grupo predicando a Yeshua como rey, gobernante, que gobernaba al pueblo judío si ninguno iba a creer semejante mentira? Porque todos estaban apercibidos de que el que estaba reinando ahí era
Herodes Antipas. Así que no podía nadie decirle a la gente. Ahora dicen, no, es que él era Mesías, él era rey, pero espiritualmente, José. ¿Cómo que espiritualmente? Sí, él era el Mesías de ese lugar, pero espiritualmente, no literal. Dijo, yo no soy parte de este mundo, yo no vine a ser rey de este mundo, dijo. Pues solo que sucede ahora. ¿Qué reinaba en ese lugar? ¿Qué regía? ¿Cómo se guiaba ese pueblo? Se guiaba por la religión. Así que si Yeshua podía ser rey, tendría que ser religiosamente. Religiosamente tenía que ser rey, pero tenía que entrar. ¿Por qué? Porque el pueblo era dirigido por una religión. La religión, los del Sanedrín eran los que lideraban al pueblo judío, ellos eran los que gobernaban ahí, y para que existiera un rey por parte de la religión, tenía que ser forzosamente por parte de la religión, ser puesto como rey, como gobernante, como un líder, y eso es a lo que se le llama Mesías. Al rey de Jerusalén se le conoce como Mesías. Entonces, si aquí en México tenemos a un viejito que se llama López Obrador, de presidente, y me vienen a decir a mí que el presidente de México es Calderón. ¿Cómo que es Calderón? Pues que no está López Obrador. ¿Qué le pasó a López Obrador? Pues si él estaba, ayer todavía salió en la televisión. No, pues es que el presidente, el que se conoce como Mesías, es Calderón. Fíjense, la palabra Mesías y la palabra rey es lo mismo. Decir Mesías es decir rey o gobernante, es el líder, el que representa al pueblo. ¿Por qué? Porque un Mesías es el que liderea al pueblo del lugar. Eso es un Mesías. Entonces aquí no cabe en la cabeza decir que la gente, toda la gente, dicen, se creó un grupo de como de, no, la iglesia, eran 7 iglesias. Y esas 7 iglesias que tenían en la cabeza, ¿será que estaban mal de la azotea? ¿O fumaban mucho de esa hierba verde? ¿Por qué? Pues porque no están viendo que el que estaba reinando ahí era Herodes Antipas, pero todos le creían a los que predicaban ahí, dicen, es que el nuevo rey es el Señor, Yeshua es el nuevo Mesías. Mesías es rey. Mesías es el rey del lugar. Es que es el nuevo rey, aleluya, es el nuevo rey y él vino a liberarnos del pecado. Perfecto. ¿Y a qué hora se convirtió en rey? Porque el que está reinando ahí, lo acabo de ver, ahí está, es Herodes, es el que reina ahí, el que gobierna. ¿Cómo va a ser? O sea, para creer que esas religiones existieron, se necesitaba estar totalmente mal de la azotea. ¿Cómo vas a decirle a la gente que hay un Mesías y que él dio, pero ¿a dónde? Si todos están viendo ahí al rey y es otro. ¿Cómo va a ser posible? Pues que no agarran la onda de veras. Ahora, vamos a ser sinceros. No, es que él venía por parte de Melquisedec, dicen los hermanos. Es que él no era por parte de, de los levitas, ¿no? Él venía por parte de Melquisedec, él era rey por parte de Melquisedec. Fíjense que Melquisedec era del Dios Altísimo, pero era un discípulo, siervo del Dios Altísimo, igual que Abraham. Ahora, aquí tenemos un detalle. Se supone que el Altísimo era el que está sobre todos los demás, era el que mangoneaba ahí, el mero mero. ¿Cómo es que viene Yeshua por parte de ese Dios de allá arriba, el que está sobre todos los demás, y
y fracasa, no logra nada. Lo matan, lo entierran, lo pierden, lo hicieron perdedizos los religiosos, porque nunca encontraron su cuerpo. Lo, lo hicieron perdedizo, su cuerpo, no sabemos, no se supo nunca dónde quedó el cuerpo. Ahora, el detalle que hay, ¿cómo es que vienen a predicar a otro Dios para supuestamente quitar a Yahvé? Porque Yahvé fue el que se apoderó del lugar y no funcionó. Pero si viene Yeshua por parte de un Dios que está por encima de todo, que es el Altísimo y es el Todopoderoso, pero no lo logra, pues ¿qué clase de Dios Altísimo es? ¿Qué clase de Dios que no lo logró, vaya, no está? ¿Cómo que no está? No está. ¿Cómo va a ser posible, vaya? Que alguien me explique esto. Ahora, quiero que quede bien claro. Porque en mi cabeza no cabe. Yo por más que busco ahí, en ese, busco con que todas las cosas coincidan. ¿Por qué? Porque ya sabemos claramente que los que fueron los dioses de esa época eran hombres de carne y hueso, comían y orinaban y cagaban y tenían hijos y hacían exactamente lo mismo que un hombre. Pablo mismo habla y dice que las mujeres deben de usar velo por causa de los ángeles. Se dice que las mujeres eran muy apetecibles para estos personajes. Las, las, Eran muy mujeriegos, vaya, y miraban a una mujer, la cabellera, les miraban la cabellera y se enamoraban de la cabellera y ya no la soltaban. Y decía Pablo, dice, es preferible que se tapen la cabeza mejor por causa de los ángeles. Ahora también habla y dice que los que son hospedadores, que pudieran haber hospedado a los ángeles. Por su hospitalidad, pudieron haber hospedado a los ángeles también. ¿Por qué? Porque los ángeles andaban ahí. No distinguías lo que era un judío de un ángel. Eso siguiendo la religión del Zaratustra, que habla de ángeles, pero en realidad eran los elohines que se movían ahí entre la gente. Y la mujer que les gustaba, ellos se hacían pasar por el marido. Y al parecer todavía, porque salen, salen ciertos videos donde salen ciertos personajes que empiezan a imitar al marido y salen ahí en los videos. Y son ángeles, nosotros les llamamos demonios, pero son los elohines, vaya. Los demonios es también un invento. Pero fíjense el detalle que hay, ya para darle remate a todo esto. Existe un Dios que está más allá arriba, que está sobre todos los demás elohines. Ahora, es la máxima autoridad, porque están adorando a Yahvé. Si él vino, envió a Yeshua para que Yeshua hablara para ellos y se hiciera el cambio de reino, cambiar de jerarquía. ¿Cómo es que no funcionó? Pues porque siguen adorando a Yahvé, al impostor. ¿Por qué es el impostor? Pues porque en los libros más viejos no está. Están son inventos nuevos. La palabra Yahvé no puede existir porque no existían las vocales. Ahora, este Yeshua no pudo haber sido predicado en esos días, pues porque para que predicaran apóstoles y decir, ven a predicar al rey. ¿Cuál rey? El rey Yeshua. Iban a apedrear. Si no seas mentiroso, el rey es Herodes. ¿Cuál Yeshua?
Es que Él es el Rey, el Salvador, el prometido, el de la promesa. ¿Cuál promesa? No está diciendo que Herodes es el Rey. Entonces no casca, no encaja. En cualquier parte, en cualquier rincón que se fueran a meter, la gente conocía al rey Herodes. Lo conocían, así que no podía predicar nadie y decir el nuevo rey, el que vino a salvarnos. No encaja, no cuadra, no hay nada. Por eso la Biblia se comenzó a escribir después de 90 años después de Yeshua. No se escribió en esos días. ¿Por qué? Porque en esos días no existió nada. No existió nada. No existieron iglesias, no hubo nada. Todo lo que en lo que se produce, en lo que se empieza a reproducir, es a través de puras historias que fueron metiéndole a la Biblia, le fueron metiendo cuentos. Y así fue como apareció la historia de un Yeshua. Y dicen, José, pero es que él era por parte de Melquisedec, sí, pero si Melquisedec vino y por parte de Melquisedec eh, metió y predicó, aquí tenemos un pequeño detalle, porque se supone que él tenía que haber ganado, él tuvo que haber sido el puesto como rey, no tuvo que haber agarrado todas las mitologías. Cuando tú hablas de una hazaña que hizo Jesús, estás hablando de una mitología que ya estaba. Cuando caminó sobre las aguas, ya estás hablando de un Cristo que ya existía, que ya estaba. Tenemos a Dioniso, a Mitra, a Horus, inclusive a Siddhartha, al Buda. Lo tenemos también. Todos, hay como muchos, y todos hicieron la misma hazañas que hizo Yeshua. O sea, lo que tenemos en la Biblia, lo que metieron ahí, no es otra cosa más que las historias que ya existían. La historia de Lilí es era un espíritu chocarrero de Babilonia y lo metieron como la primera esposa de Adán. Todo lo que está en la Biblia fue una mentalidad que se escribió después del año 522 antes de Cristo. Ya por el año, como desde el 400 al 300, no la escribieron de un día para otro, no se aventaron arriba de 100 años haciendo lo que es el Tanaj, los que son los rollos se tardaron muchísimos años. Ahora, agarraron todos estos rollos y los copiaron y hicieron una Biblia allá en Egipto, en Alejandría, pero la copiaron en griego, y cuando la produjeron, la copiaron en griego, ahí fue donde regaron totalmente el tepache. ¿Por qué? Porque ya las palabras hebreas ya escritas en griego ya no significan lo mismo, ya significan otra cosa. La Biblia hebrea habla de un Mesías, de la promesa, y ahí le pusieron que ya se había cumplido, que porque Jesús ya había venido y que él era el Mesías de la promesa. Cuando aparece la palabra Mesías, aparece en griego como Christoph. Cuando copian la Biblia, la copian en latín, copian de la Septuaginta que ya está con Christoph. La Septuaginta ya tiene la palabra Christoph. Bueno, copiaron la palabra Christoph y apareció la palabra Cristo en latín. Y al aparecer Cristo, también cambiaron también la palabra Satán, la copiaron como diabolos en griego, y la palabra diabolos ya en latín aparece como diablo. O sea, son personajes que fueron mutando, se fueron evolucionando donde fueron cambiando de idioma. La pregunta que cuando yo entré aquí, es que si nosotros queremos saber dónde está la verdad, tenemos que eh, tener un billete en la mano, un billete verdadero, y entonces para que podamos identificar
los falsos. Es la parábola del trigo y la cizaña. El trigo es el billete verdadero y la cizaña es el falso. Existen dos. Ahora, esas son enseñanzas de Yeshua. Pero también existe la pregunta, ¿cómo sabemos que él lo dijo? ¿Por qué? Porque ya tiene tantas mitologías. Un hombre que solamente fue un rabino, un predicador de ahí, lo convirtieron en un dios. Cuando en realidad ni siquiera los dioses son dioses. Simplemente son unas deidades que tienen un imperio y ese imperio es un imperio celestial. ¿Por qué? Porque después del Altísimo hay otros que están en otra parte. Porque estos llegaron aquí, pero fueron enviados por alguien más. Y estos están en el cielo, supuestamente, pero el cielo no es otra cosa sino que aparatos muy grandes que están volando allá afuera. Y ellos no pudieron haber dicho que vienen a restaurar este pueblo, a hacer un cambio y no, ¿por qué? ¿Por qué no pudo ser? Pues porque ellos son mortales. No existe la inmortalidad en los dioses que vinieron a engañarnos, que son dioses, son tan mortales como nosotros. Si tú a un dios de eso le metes un tiro, se muere. Si le toma veneno el dios, se muere. ¿Por qué? Bueno, porque no son, no son reales, o sea, no son dioses, es una jerarquía que está muy evolucionada y vinieron de alguna otra parte. Tal vez ni siquiera vienen del espacio, tal vez estén en algún lugar abajo de la Tierra o están en la Luna o están en algún planeta por ahí cerquita y vinieron aquí para estar gobernando la Tierra. Pero eh, no tenemos todavía todo completo, el conocimiento que nos falta, pues porque estamos tratando de encontrar la verdad. La verdad es una búsqueda incesante para estar cada día más cerca de la verdad. Y esa verdad se busca y solamente la encuentras si le pones un poquito de interés. Ya cuando llegas a un nivel en que tú sabes qué cosa es un billete verdadero, el billete verdadero, ¿qué quiero decir con eso? Que la verdad la tienes tú la tienes en tu cabeza, debes de tener honestidad y, y ser totalmente desinteresado de eh, cualquier sugestión, cualquier vicio, de cualquier cosa que te pueda atrapar como la ambición, ser ambicioso, tienes que estar libre totalmente de eso y para que puedas detectar cuál es la falsedad y cuál es, para eso tienes que ser honesto. Digamos que la honestidad es una parte de la verdad, porque la honestidad te va a enseñar, te va a guiar, la honestidad te va a guiar. Y ser honesto es lo que te guía a toda verdad. Porque para que tú puedas encontrar la verdad tienes que tú tenerla primero. Y ser buscador de la verdad, para eso tienes que ser honesto hasta las chanclas. Que si te encuentras un billete tirado, tienes que entregárselo al dueño. Y dice, no, es que si te lo hallas es tuyo. No, porque a lo mejor el pobre que lo tiró es una persona que a lo mejor iba a comprarle alimentos a sus hijos y se le cayó el billete. Y ya porque tú te lo quedaste, dices, no, es que es mío, sí, pero a lo mejor tenía algún niño en su casa que está esperando el mandado y el papá o la mamá se le cayó el billete y tienes que buscar a la persona y entregárselo. Pero al primero que te halles, no. Primero busca ver quién anda buscando un billete perdido. Si ves a alguien que anda buscando un billete que diga, es que traía un billete, se me cayó. Ay, señor, se me cayó mi billete. Era para la leche de la chata. ¿Cómo que para la leche de la chata? Sí. Bueno, entonces aquí está su billete, señor. De veras, señor. Sí, yo me lo encontré, está tirado allá. Ay, muchísimas gracias. Pero
tienes que tener honestidad, ser honesto. Cuando tú eres honesto, entonces estás apercibido de que tú tienes ese billete, el billete original, el que es real, el que es verdadero, lo tienes en la mano. Y con ese billete puedes identificar a los falsos. Eso es ser de la verdad, pero la verdad está distribuido en todas partes. No creas que nada más en lo que es bíblico. La verdad está en todo lo que se mueve. Si eres de la verdad, tienes que ser una persona justa. Y no puedes decir yo soy de la verdad. No, no se puede. Tiene que decir lo otro. Eh, tu, eh, tu vecino, ese es el que tiene que decir. No tú. Tú no te puedes autonombrar portador de la verdad. Tú no le puedes decir a nadie, es que yo soy de la verdad. No puedes. Tiene que ser alguien que ya comprobó que eres una persona honesta. Y él es el que tiene que decir, este hombre es verdadero, es un hombre de la verdad. Te lo tiene que decir tu vecino, tu prójimo. Tu prójimo es el que te tiene que decir a ti que eres de la verdad, no tú. Y te vas a ir para el cielo. No, no existe el cielo. No existe. Lo que existen son ciertas cosas que andan allá arriba, que están queriendo gobernar este mundo, pero todo lo que han prometido no es cierto. No es verdad que te vas a salvar, que te va a venir a traer y te van a llevar en ese platillo grandísimo. No, no, porque ellos, a la raza humana, no son muy, no son muy aceptos a la especie humana. Al hombre lo buscan para comérselo. Así como tú crías conejos para comer, así ellos criaron gente para comer, ellos, somos comida, para ellos somos comestibles. A ellos les encanta los higaditos, la menudencia. Así cuando matas un cerdo, un marrano, y tú apartas ahí que la molleja, el hígado, el corazón, toda la menudencia del cochino, así ellos comen gente, ellos te criaron aquí para comerte. No, tú eres una granja aquí, es una granja para ellos. Por eso quieren que tú estés creyendo que te van a llevar para arriba. En cuanto tú veas un aparato de eso y ya vino, ya vinieron por mí, te empieza a levantar con un rayo de luz que levanta a la gente, vas derechito para la paila. Hasta vas a chiquistear ahí en el sartén donde te van a meter. No vas a ningún lugar como dice la Biblia, no existe. Yo estaba creyendo de que posiblemente existía atrás de todo esto, tal vez existía algún personaje que era en forma espiritual y que él era el que guiaba a estos seres para que ellos trajeran su mensaje. Pero si ustedes ponen a pensar en las tribus de Canaán, todos los Elohines de ahí, cada uno agarró por su rumbo. Cada Elohim predica para sí mismo y se fueron esparciendo por todas esas zonas. Y ninguno predica para este Altísimo. Todos hacen su propio reino y se distribuyeron por todo el mundo, pero cada uno por su lado. Así que, ¿cómo pueden ser un grupo que vino de las estrellas por parte de un Dios para gobernar, pues no es cierto, lo único que nos está engañando es Yahvé, porque él se hizo ser el único, pero en realidad es solamente un Dios que ya existía ahí en Canaán, y este Dios se llamaba Baal, y este Dios le tenían altares, antes de hacer el templo tenían altares así, y ahí sacrificaban personas. En los altares que le hacían a Baal, que viene siendo el mismo Yahvé, le sacrificaban personas. Para él era olor grato. Ya después cuando le hicieron el templo, ya empezaron y dicen, pero es que Jesús dijo que la casa de mi padre es,
en el entendimiento de estas personas, ellos están creyendo de que el sistema celestial es un sistema, ese es Dios, el sistema, y que ese templo lo hizo Salomón para este sistema que es conocido como Dios, pero Dios no es uno solo, sino que son todos es el mismo Dios. Por eso Yeshua dijo, el que ustedes adoran, el que ustedes le dicen Dios, ese es mi Padre. ¿Por qué lo dijo? Porque ese Dios que todos adoran no es singular, sino que es un Dios plural. Y habrá acá todos los Elohines. Todos los Elohines se componen de este Dios que es un sistema que está cubriendo todo el lugar, y ese se autodenomina el Altísimo. El Altísimo es un sistema y es un Dios que se conoce como Dios, pero en sí no es Yahvé, ni es el Dios El, ni es el Dios Quemos, Argón, y todos estos dioses no son. No, ellos nada más son uno de todos. Y estos dioses están componiendo lo que se conoce como el Elohim. Ellos son el Elohim. Elohim es un plural de muchos Elohines. Elohim es un plural de Elohá. No, que las Bahamas ahí es Aloha. No, Aloha no es Elohá. ¿Cómo va a ser Elohá, Aloha? Bueno, vamos a dejar ya de cursilerías y vamos a dejar esto para otro día.